La capital histórica del Caribe, Cartagena de Indias, recibe nuevamente a los líderes de gestión humana en una cita imperdible. El Simposio Internacional de Gestión Humana de ACRIP en su 19ª versión. El evento con mayor trayectoria en Colombia y el mejor desarrollo académico en Latinoamérica según las tendencias de vanguardia, que este año se desarrolla con el 29º Congreso Interamericano de Gestión Humana de la FIDA. Directores, líderes y referentes de la comunidad del talento humano se encontrarán el 25 y 26 de septiembre del 2025 en la ciudad. Una agenda nutrida de temas pertinentes, con espacios estratégicos para el relacionamiento y una amplia muestra comercial te espera. Cartagena te espera. La capital histórica del Caribe, Cartagena de Indias, recibe nuevamente a los líderes de gestión humana en una cita imperdible.
El Simposio Internacional de Gestión Humana de ACRIP en su decimonovena versión. El evento con mayor trayectoria en Colombia y el mejor desarrollo académico en Latinoamérica según las tendencias de vanguardia, que este año se desarrolla con el 29º Congreso Interamericano de Gestión Humana de la FIDA. Directores, líderes y referentes de la comunidad del talento humano se encontrarán el 25 y 26 de septiembre del 2025 en la ciudad. Una agenda nutrida de temas pertinentes, con espacios estratégicos para el relacionamiento y una amplia muestra comercial te espera. Cartagena te espera. Muy buenos días para todos. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos nuestra cápsula de la reducción de la jornada laboral y los queremos invitar a reflexionar sobre un tema que, aunque puede parecer técnico o legal, tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida, el tiempo que dedicamos al trabajo. En Colombia se ha dado un paso importante con la promulgación de la Ley 2101 del 2021, que busca reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal sin afectar el salario ni los derechos adquiridos. Acompáñenos a esta charla para entender qué implica esta ley, cómo se está implementando y por qué puede marcar un antes y un después en nuestro mercado, en nuestra cultura laboral. Hoy nos acompaña Julián Parra, nuestro director ejecutivo, y nuestro equipo de investigación, que está Alexis García, Hugo Urdaneta y Felipe Mendoza, que nos van a dar todos los resultados de nuestro último estudio. Julián, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Pili, muy buenos días y muchas gracias a todos. De verdad que es un gusto para mí estar en esta convocatoria donde vamos a revisar unos hallazgos muy interesantes, muy importantes sobre la ley 2101 del 2021, reducción de jornada laboral, y cómo ha impactado en las organizaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano. Es muy importante para que poder suministrar esta data donde seguramente ustedes van a tener herramientas de valor para poder ajustar sus estrategias y por qué no entender un poco cómo están viviendo las organizaciones en el territorio colombiano esta implementación. Antes de darle paso pues al equipo, a Alexis, a Hugo, a Felipe, que son nuestros expertos en materia de data salarial y análisis estadístico, invitarlos sin duda alguna al Simposio Internacional de Cartagena que tendremos este año el 25 y 26 de septiembre, donde además tendremos el CIGEC, que es el encuentro iberoamericano de asociaciones de gestión humana. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos y disfruten esta importante investigación. Gracias, Julián. No le hice ya a dar paso. Bueno, estimada comunidad empresarial de ACRIP, siempre un gusto saludarlos, siempre es bueno tenerlos por acá. Hay un tema que actualmente se viene manejando en Colombia y es que se implementó ya hace en el año 2022, 21-22, el tema de la reducción de la jornada laboral. Entonces nosotros en ACRIP, como parte de nuestros objetivos estratégicos, quisimos ofrecerle a toda la comunidad cómo se está gestionando ese tema de la reducción de la jornada laboral. Entonces vamos a mostrarle los resultados de este estudio. Bueno, lo primero es que en el estudio participaron 176 organizaciones, ¿ok? Principalmente fueron del sector servicios y mayoritariamente empresas grandes y medianas, ¿vale? Todas las empresas están ubicadas obviamente en el territorio colombiano y el estudio se llevó a cabo entre abril y mayo de este año. ¿Qué tenemos en cuanto a la participación por las regiones, las distintas regiones del país? Tenemos lo siguiente. Principalmente, las organizaciones que participaron en esta investigación son de la región andina, obviamente porque es la región que tiene los dos departamentos poblacionalmente más grandes del país, Antioquia y Cundinamarca, y seguidamente el tema de la región Caribe, ¿no?
Entonces, y bueno, obviamente también participaron empresas de la región Pacífica y la región Orinoquia. ¿Cómo está este tema de la jornada laboral en el 2025? Ok, bueno, la primera pregunta que nosotros le hicimos a la comunidad empresarial es actualmente cuál es la duración de la jornada laboral. Fíjese bien, aquí hay dos puntos interesantes. La cantidad de días que se trabaja a la semana y la cantidad de horas también. Entonces podemos visualizar en este primer resultado que prácticamente hay un empate técnico entre las empresas que trabajan 6 días a la semana y las empresas que trabajan 5 días a la semana. Entonces, esto es así como se está actualmente manejando dentro del mercado laboral colombiano. Ahora, cuando pasamos o cuando ya hacemos un zoom a no solamente la cantidad de días, sino la cantidad de horas, fíjense lo interesante que sucede. Cuando las organizaciones deciden trabajar 46 horas a la semana, principalmente trabajan 6 días, ¿no? Vemos que ese 6 días es el 40,8% de la participación de las empresas. Pero cuando ya pasan a 45 horas, de 45 a 42 horas, vemos que principalmente ya empiezan a trabajar 5 días a la semana. Sobre todo cuando ya llegan a 42 horas, ¿ok? Que vemos que un porcentaje muy pequeño de empresas trabaja 6 días a la semana. Esto también, fíjense, nos da una visualización bien interesante de que todavía hay muchas empresas, cuando hicimos el estudio en abril y mayo, que si bien la ley ya dice que tienes que empezar a trabajar 44 horas a partir del 15 de julio, fíjense que todavía hay un alto porcentaje de empresas, ¿ok? Poco más del 60%, que todavía siguen trabajando 46 horas a la semana. ¿Y qué tenemos respecto a la siguiente lámina? Fíjense bien que preguntamos, ¿ok? ¿Qué ajustes han aplicado para cumplir con la reducción progresiva de la jornada laboral semanal sin afectar la operación y bienestar de los colaboradores? Obviamente la primera, que era la que más nos esperábamos en ACRIP, es un tema de reprogramación de los turnos. Obviamente cuando ya pasas de 46 a 44, ya 2 horas semanales menos, una reprogramación de turnos es la opción que más han seleccionado las empresas participantes, seguido de un tema de un cambio cultural que esto nos pareció en ACRIP que incluso ha debido ser más aplicado porque un cambio en la cultura es fundamental, ¿ok? Para poder seguir siendo productivo con menos horas. Y tercero, seguido de una reestructuración organizacional, ¿no? Obviamente, la opción que menos fue seleccionada por las empresas participantes es contratación de personal adicional, porque obviamente es una opción, ¿ok? Una de las opciones o la opción más costosa, ¿no? Obviamente contratar, incrementar tu headcount es la opción más costosa para las empresas. Ahora, en la siguiente lámina, ¿qué podemos ya ver? Le preguntamos a la comunidad empresarial, ¿cree que la reducción de la jornada laboral a 42 horas mejorará? Piense que las dos primeras, el equilibrio y el nivel de bienestar laboral, ¿ok? Fíjense como la mayoría de las empresas encuestadas manifestaron que sí lo va a mejorar, ¿ok? Que va a mejorar el equilibrio entre el trabajador y la vida privada y los niveles de bienestar laboral. Pero cuando ya pasamos a lo que es la rotación y el ausentismo, ¿ok? Son los dos principales indicadores que las organizaciones en Colombia miden, lo han demostrado otros estudios que hemos hecho en ACRIP. Fíjense que la mayoría de las organizaciones dice que no mejorará, ¿ok? Sin embargo, también hay un porcentaje interesante de empresas que dice que sí va a mejorar, pero sobrepasa el que no va a mejorar. Y ya cuando hablamos del tema de la productividad y la rentabilidad de las empresas, vemos que no creen que la productividad laboral vaya a mejorar con este tema de la reducción de la jornada laboral, eh, perdón, que sí va a mejorar, pero no va a mejorar el tema de la rentabilidad de las empresas. Entonces, estos fueron los resultados que se demostraron, que manifestaron las organizaciones participantes en este estudio. ¿Qué tenemos cuando ya hablamos, ¿ok?
de una correlación entre la rotación y la jornada laboral. Fíjense que si bien no hubo suficientes datos para demostrar, ¿ok? En la jornada laboral de 44 y 43 horas, fíjense bien que a medida que disminuye la jornada laboral, el tema de la rotación también va disminuyendo. Esto ocurrió muy similar al estudio que habíamos hecho en el trimestre pasado, ¿ok? Donde también correlacionamos el tema de la rotación con la capacidad de pago de la organización. Entonces, en ese estudio se demostró que a medida que la empresa mejor pagaba, menor es la rotación. Aquí también ocurre lo mismo, pero con la reducción de la jornada laboral. Y ahora, tenemos este tema de las 46 horas. ¿Ok? ¿Qué pasa con la rotación de esas empresas que están trabajando todavía 46 horas? En la siguiente lámina podemos visualizar, ¿ok? Cómo las empresas que trabajan 46 horas o 6 o 5 días, ¿ok? Vemos acá los índices de rotación. Y vemos que obviamente también las empresas que trabajan 46 horas, 5 días a la semana, el nivel de rotación es menor, ¿ok? Que las empresas que trabajan 46 horas, 6 días a la semana. Entonces, acá el gran aprendizaje es que muchas empresas en Colombia preguntan en ACRIP, oye, ¿qué puedo hacer para reducir la jornada, para reducir el tema de la rotación? Pues aquí tienes una de las respuestas de manera empírica. Pues trata de trabajar las horas que realmente tu organización necesita trabajar, pero sabiendo que si trabajas 46 horas, 6 días a la semana, tu nivel de rotación va a ser muchísimo más alto. Entonces, bueno, estos fueron los resultados, ¿ok? De este estudio, el cual muestra cómo se está gestionando actualmente la implementación de la Ley 2101 sobre la reducción de la jornada laboral. Gracias, Alexis. Listo, ahorita el señor Hugo tiene aquí como unos datos que encontramos para mostrarles a ustedes o sea, relacionados con el tema, la reducción de jornada laboral. Señor Hugo, bienvenido. Gracias, Pilar, y gracias, Alexis, por esa data que nos has compartido. Bueno, bienvenido a todos los de la comunidad ACRIP. Fíjate, adicional a esa valiosa e interesante data que Alexis nos compartió en esta investigación, quisimos complementar con alguna información relacionada con la jornada. Y en este caso, investigamos un poco sobre el tema de horas realmente trabajadas, porque una cosa es la jornada oficial y otra cosa es el promedio de horas que se trabajan y relacionados con la productividad, porque aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con un planteamiento que siempre hemos hecho, que no es tanto las horas de trabajo, sino la productividad. Entonces, bueno, esta lámina, podemos ver esta infografía que es de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde nos muestra en el mundo cuántas horas se trabajan en promedio semanalmente por país. Vemos unos colores entre amarillo y rojo, los países que están en gris, no hay data, lamentablemente. Bueno, hubiera sido interesante ver China, que es un país que ahorita está en boga por todo su tema productividad. Japón tampoco hay data, pero bueno, veamos, los países que empezando desde menos hasta más, los países que menos trabajan, tenemos Holanda, que es los Países Bajos, con 29,8 horas a la semana, sigue Ruanda, Irak, Austria y Dinamarca. Luego vemos en rojo o en naranja y terminando en rojo que el país que más trabaja a más horas a la semana es la India, con 56 horas. Pero si vamos a América, ven allí en el mapa, a América, vemos que el, el país que más horas trabaja a la semana, el que está más alto es Colombia con 46,6, que está en un color anaranjado un poco más intenso. En la siguiente lámina podemos
podemos ver, este es un zoom ya de los países Latinoamérica, latinoamericanos, que es la región, que probablemente es la que nos interesa más, y vemos ese ranking de mayor a menor en cuanto a horas trabajadas. Este dato también es oficial, es de la OIT, y vemos que en este caso Colombia, ya lo habíamos visto en el otro, en la otra lámina, en la infografía, vemos que Colombia lidera en cuanto a horas trabajadas con 46,6. Le sigue Guatemala, luego tercero México. Entonces sí fue un poquito sorpresa para nosotros Guatemala, pero México sí, sí es reconocido que es un país donde se trabaja bastante. Vemos, bueno, los países más en la región que menos horas trabajan a la semana. Tenemos Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia. Pero si lo comparamos y vemos los datos que tenemos al lado con otros países desarrollados, vemos que Corea del Sur trabaja 38 horas, que está, digamos, en la parte baja estaría en la parte comparativa con los países más bajos de la región. Los Estados Unidos también con 38, España con 35, digamos, más bajo que Argentina en este caso. Reino Unido también con 35, Italia, Francia, Alemania, que siempre es un país que se dice y que tiene una de las este, no solo jornadas, sino que en promedio horas trabajadas menor, y los Países Bajos, lo que conocemos como Holanda popularmente. Entonces, bueno, el primer mensaje es que vemos que, digamos, que no se requiere el tema de trabajar más horas para ser un país más productivo, de más producción y de más productividad, sino lo que se necesita es trabajar más de forma efectiva y eficiente. La siguiente lámina vamos a ver también una información muy valiosa que tiene que ver con la productividad. Entonces, esta data es de la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, y nos dice en la región también, digamos, la productividad de mayor a menor. En el primer lugar está Panamá, con una productividad de 45,81. ¿Qué quiere decir este 45,81? Que es la productividad en dólares, vamos a decir, por hora, es la producción de 45,81 dólares que se producen en una hora de trabajo. Vemos entonces que le sigue Uruguay, Chile, Trinidad, Argentina, Costa Rica, países que, bueno, están bien, por referencia, empíricamente sabemos que están en el top de la producción en la región, pero vemos que en el caso de Colombia está más o menos en el promedio. De hecho, el promedio, yo saqué el promedio de los países de la región y es 17,6. Es decir, que Colombia está un poquito por encima en términos de productividad. Hay muchos mensajes aquí, habría mucho tema de analizar, quizás al final con las preguntas y las reflexiones que hagamos, pero es decir, hay una gran oportunidad. Digamos que el foco de la jornada nos está generando un reto importante, pero el gran reto está aquí en la productividad. Vemos lo que dice allí. Si ese es el promedio, si vemos en la región y vemos el dato que está al lado, donde está el mapa de la región y de Estados Unidos, dice que para el 2022 la productividad de los Estados Unidos era 4 veces mayor que la de Latinoamérica, es decir, el promedio. Y si el promedio, Colombia está en el promedio, imagínense una productividad 4 veces más, 16 por 4. Es decir, que aquí hay una inmensa oportunidad de mejora. Bueno, y para cerrar lo que es mi presentación en la siguiente lámina, ahí les dejo pues como dice nuestro amigo Felipe, oye, como para preocuparnos. Bueno, esa es una reflexión que hace nada más y nada menos que Bill Gates,
el fundador de Microsoft, alguna persona esto pudiera sonar como, oye, esto es media, esta data es fantasiosa, pero quien la está diciendo es un vocero muy calificado. ¿Y qué nos dice Bill Gates? Afirma que la semana laboral de 2 días llegará en tan solo 10 años, gracias a la inteligencia artificial, que reemplazará a los humanos para la mayoría de las cosas. Entonces, si hoy de pronto nos jalamos los pelos porque se reducen en 2 horas, 4 horas dentro de un tiempo, porque al final tendrá a llegar a 40 horas en la región, pero en el futuro no sabemos y toda la tendencia es que pudiera ser la jornada mucho menor. Entonces, bueno, ahí también tenemos una gran oportunidad y la inteligencia artificial es una de las oportunidades que se nos presentan para mejorar la productividad. Gracias, señor Hugo. Ahorita nos vamos a dar unas recomendaciones y seguido vamos a tener como la ronda de preguntas. Por favor, por el chat nos pueden escribir las dudas que tengan o algo para preguntarle a Alexis, a Felipe o al señor Hugo. Nos pueden preguntar por el chat. ¿Listo, Alexis? Bueno, gracias, Pilar. Miren, estimada comunidad, nosotros en ACRIP, con todo este tema de la reducción de la jornada, siempre hemos recomendado a todas las organizaciones que trabajen estos 4 temas que vemos acá. Pareciera, ustedes miran, bueno, pero a veces pareciera más de lo mismo, pero cuando se analizan los resultados de por lo menos de la implementación de una planificación estratégica, vemos que todavía las organizaciones a lo mejor la tienen, pero les cuesta muchísimo implementarla. Vemos estudios por lo menos de Kaplan y Norton que dicen que un alto porcentaje, más de un 90% de los colaboradores, no conocen la estrategia de la organización. Entonces, la planificación estratégica va más allá de una redacción muy bonita, ¿no? Nosotros sí queremos ser líderes de Latinoamérica o queremos ser líderes a nivel mundial y lo tienen como visión, pero resulta que es una visión que no genera ningún valor. Entonces, la gran recomendación que nosotros hacemos es implementen una planificación estratégica que vaya muy acorde con las necesidades organizacionales. Esto seguido del tema organizacional, entiéndase su estructura, ¿ok? Tanto organizacional como la de cargos, ¿ok? Que permitan optimizar y permitan definir bien cuáles son los límites de las posiciones. Entiéndase, que cada quien sepa lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y más allá de tener un descriptivo por tareas, tenerlos por resultados. La pregunta es, ¿cuáles son los grandes resultados que los cargos tienen que generar? Y eso que esté muy alineado a la estructura organizacional y a la planificación estratégica. En Acripno hemos visto en diversas oportunidades cómo a veces cuando hacemos un proyecto o estamos en proceso de investigación, que nos mandan a veces el descriptivo y el descriptivo tiene 11 páginas. Ese es un descriptivo que no genera valor para la organización. Entonces, eso sin duda alguna no les va a generar ningún beneficio ni ningún valor agregado. Cuando ya ustedes tienen la planificación y toda su estructura organizacional y de cargos, ya seguro pueden contar con una plantilla óptima de personal. La pregunta del millón de dólares es, ¿cuántos trabajadores, cuántos colaboradores necesitamos para cumplir con esa planificación estratégica? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el nivel de colaboradores que necesitamos? ¿Ok? Porque no es lo mismo a lo mejor tener un gerente de protección integral que tener un jefe de protección física. Entonces, la pregunta es, ¿cuál necesitamos? Porque a veces no solamente se trata de protección física, esto por ponerles un ejemplo. Entonces, estas son a priori las recomendaciones que siempre les damos, ¿ok? No solamente que lo tengan, sino que esté alineado a las buenas prácticas y que lo implementen. No sé, Hugo, Felipe, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué otras recomendaciones nos pueden dar? ¿Tú vas a hablar, Felipe? Bueno, yo puedo, a ver, aprovechando Alexis, mira,
Yo incluso en las consultorías organizacionales que hemos hecho en ACRIP, y esto no es teoría, esto es casos prácticos. Por ejemplo, recuerdo una de un área de call center, de un área de servicios, de atención, entonces, todo lo que era el área de atención, que tenía una gran cantidad, un volumen alto de colaboradores y la empresa se planteaba crecer, o sea, porque estaban abarrotados con el tema. Entonces allí se estuvieron, pero además esas áreas hay mucha rotación de manera natural. O sea, yo trabajé en empresas de telecomunicaciones donde los call centers eran una manera y había que tener procesos para estar contratando y formando gente permanentemente. Entonces, ahí lo que estuvimos trabajando, que hoy en día, incluso con la inteligencia artificial, todo lo que es el tema de chatbot, todo lo que el tema es de autogestión en línea. Claro, había que hacer un plan primero de tecnología, de tener más tecnología, de tener estos robots que ayudan sobre todo en respuestas vamos a decir, en consultas muy básicas. Entonces, tener una primera fila de atención que fuera más automatizada. Luego, eso era lo primero. Luego había que trabajar también la cultura, que Alexi lo mencionaba allí en la investigación. La cultura es muy importante. Pero, por ejemplo, había que trabajar en lo que era el cliente que estaba acostumbrado, le gustaba a ir, a sentarse. Pero bueno, eso implica, como no, nos gusta, pero ¿qué implica eso? Tener una persona que va a hacer una consulta básica. Eso tiene un costo muy alto. Hoy vemos los bancos cada vez reducen las oficinas físicas de atención al cliente, porque están más en procesos automatizados. Yo creo que pues, ese es un ejemplo y ahí las recomendaciones iban en esa línea. O sea, en vez de seguir creciendo en personas, en esa área que es tan compleja, que tenía alta rotación por la naturaleza de ese trabajo, utilizar más la parte tanto de automatización, tecnología, pero también, por otro lado, había que trabajar mucho en los clientes, en trabajar en cambiar esa cultura, ayudar a hacer ese entrenamiento, incluso cuando el cliente llegara a hacer charlas, invitar a los clientes a través de ciertos ganchos para que vengan y tú los puedas también formar en la parte tecnológica para que tus clientes, digamos, adquieran más cultura de tecnología y eso te permite y te facilita a ti la productividad y realmente y vas a tener una atención las 24 horas del día con menos personal. Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención de ese ranking de la OIT es que la mayoría de los países que trabajan pocas horas son países ricos. Países Bajos, Dinamarca, aunque, bueno, Alemania también no trabaja ni 40 horas a la semana y es el motor industrial de Europa. Entonces creo que aquí el reto de recursos humanos es no dejarse llevar por las horas, sino más por los resultados. No sé qué opinas, Felipe. Efectivamente, como están todos. La verdad es que recomendaciones, uno podría hablar de muchas formas, pero la verdad es que hay que tomar siempre la realidad propia de cada uno. Uno se va al mercado y hay compañías que ya hicieron el cambio, ya llegaron a las 42 horas, no están esperando esta progresión de reducción, a lo mejor los menos. Por ahí hay un estudio hablaban de alrededor del 7% ya estaban implementando esto. Y hay otras que han bajado, se han ido adelantando. Alrededor, si uno empieza a mirar, como un 20% ya se adelantó. Cuando digo adelantarse, si las horas dicen, oye, tenemos que bajar a 44, hay unas que ya lo bajaron a lo mejor a 43, y así van haciéndolo mm, anticipadamente como a los cambios legales. Pero es una forma también que tienen las compañías de a lo mejor venderse también hacia cuando quiero hacer selección, otras cosas. Oye, nosotros ya nos adelantamos, nosotros hicimos esto. Si ustedes preguntan qué han hecho compañía, hay de todo. Compañías que han bajado tiempos en los horarios de salida,
algunas lo han hecho un poco más flexible, algunas lo han hecho en horarios de colación. Sabemos que la gente igual se toma una hora y ellos mismos dicen, hemos bajado media hora como para ajustar muchas veces este tipo de cosas. Hay otras, que yo creo que las prácticas que están empezando a usarse más, excepto en esas que tengan los 6 días a la semana, pero empezar a trabajar menos los viernes, como empezar a regar un poco más el fin de semana. Por eso es interesante cuando Alexis muestra y dice, hay un 50% de empresas que trabajan 5 días y un 50% que trabajan 6. Yo sé que hay empresas que sí o sí van a tener que trabajar los días porque sean empresas de retail, de venta. Pero yo creo que las tendencias van hacia el otro lado, a tratar de empezar a salir los viernes más temprano. Hay un montón de compañías que ya lo hacen en distintos horarios, como sea. Pero ahí cada uno tiene que ir viendo su estrategia, también dependiendo de la realidad del propio negocio. Entonces ahí hay compañías que también han hecho cosas distintas por áreas, pero ajustarse, todos tienen que ajustarse. Y lo otro Bueno, que he visto mucho en otro estudio que me tocó participar, mucho tema este, cuando hablan del cambio cultural, el tema del change management, como que uno siempre lo deja de lado. O sea, todo este tema de gestión del cambio es súper importante porque muchas veces empezamos a reducir cosas, a hacer cosas, producción de la jornada, pero no tenemos a nadie preparado en la organización. O sea, cuando digo no, nadie preparado, de partida los líderes, o sea, veamos qué está pasando también, porque a veces no tenemos indicadores, no tenemos mediciones, bajamos las horas y ¿qué pasó? Parece que nada, y nos quedamos ahí. A mí me tocó participar en un estudio con varios bancos y universidades y les pregunté a todos, oye, ¿cómo ha cambiado este tema de la productividad? No, todo impecable, no hemos tenido problemas. Ah, ¿y la miden? No, me dicen, pero bueno, en función de los resultados, por lo menos los resultados los cumplimos. Entonces, por ahí está su explicación, pero tampoco hay una medición de las empresas si realmente estamos siendo más o menos productivos. Cuando uno ve las encuestas, son todos opiniones, no hay nada con un dato que uno diga, sí, efectivamente bajó la productividad, aumentó. Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo con menos horas, evidentemente es que somos más productivos. Ahí es donde hay que tratar de ver cómo empezar a medir ese tipo de cosas. eh, y medidas, bueno, lo que les decía, son muchas y hay que ir viendo las realidades. Hay que ir viendo buenas prácticas y ver qué se puede implementar en cada una de nuestras compañías. Cuando quieran, si quieren, eh, ahí a través de Pilar, perfectamente podemos hacer reuniones si quieren conversar más a fondo sobre el tema, otras prácticas, otras ideas, pero a veces es muy de la realidad de cada uno. Gracias, oye, Felipe. Bueno, un comentario adicional que ese magnífico comentario de Felipe. Hay un tema a veces de cultura. Las empresas nos ha tocado hacer cierta consultoría y empresas que, por ejemplo, la gente va, tiene que ir los sábados, 3, 4 horas. Y cuando uno hace la consultoría, uno empieza a ver el motivo, razón, y es, oye, porque siempre es así y no hay nadie que quiera tomar y es unas 4 horas improductivas realmente. La gente dice lo que vamos es a organizar, pero no hacer nada efectivo, que lo podemos hacer eso en la casa, cuando llegamos, o sea, hay países, quiero mencionar, por ejemplo, estamos en el caso Colombia, pero países como Panamá, por ejemplo, allá es tradición, es parte de la cultura que las empresas nacionales trabajan los sábados. Y del mismo sector, y las multinacionales, ninguna trabaja los sábados, trabaja 5 días y 6 días. Y yo, cuando he ido para allá y en consultoría, y pregunto, oye, ¿cuál es la razón? No, no hay ninguna razón que te digan de peso, sino que es la cultura, es la tradición. Siempre lo hemos hecho así. O sea, hay momentos que, oye, que tenemos que empezar a romper a veces, a cuestionarlo, ¿por qué lo estamos haciendo? Hay un motivo realmente, razón, como decía Felipe, oye, es una empresa y tal que necesita, ok, está bien, pero cuestionémonos, preguntémonos. ay, gracias, don Hugo. Bueno, acá nos preguntan, Andrea nos dice, ¿puedes hacer más énfasis en las estrategias de reducción de jornada laboral en la parte administrativa? Alexis, no sé, o qué estrategias podríamos tener en la parte administrativa. Bueno, lo que acaban de mencionar en las recomendaciones y mis colegas Hugo y Felipe.
Lo primero que yo recomiendo es eso, o sea, cómo está reestructurada o cómo está estructurada esa área administrativa. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tienen los descriptivos de cargo? No, son descriptivos de hace 5 años. Eso al menos ya, eso creo que ya no te sirve, ¿no? ¿Cuál es por lo menos el tema de la libertad de acción de cada persona? Yo una vez tuve un jefe a quien recuerdo mucho porque él me dijo, Alexis, si tú me preguntas algo, lo aplicamos y eso ya funcionó, no tienes por qué volver a preguntármelo. O sea, ya tómalo tú como parte de tu plan de acción, ¿ok? Para que no me estés de nuevo consultando y puedas aplicar la respuesta más rápido. Entonces, eso por lo menos es súper importante el tema de la libertad, o sea, cuál es el grado de libertad que tiene la persona dentro de su cargo para una rápida toma de decisiones. Entonces, a lo mejor un problema que te surge que antes resolvías, a lo mejor en 3 horas, ahora ya lo puedes resolver en hora y media. Entonces, ahí ya está siendo más eficiente. Entonces, eso creo que es una gran estrategia que pueden implementar las organizaciones para reducir el tema del tiempo. Yo agregaría que, que midan la producción, la productividad, porque a veces no, los humanos, si la jornada es 10 horas, la ajustamos para producir en 10 horas. Si nos dicen, bueno, ahora son 8 horas, pero hay que producir lo mismo, probablemente nosotros mismos empezamos a hacer ajustes. O sea, en vez de tardarnos 15 minutos en tomarnos un café, nos tomamos en 5. Empezamos a hacer, que ahí tiene que haber también una colaboración de los trabajadores y de todo. O sea, es en función de ser más productivo. Oye, como decía Felipe, vamos a dar un viernes en la tarde libre, pero eso implica que todos hagamos el esfuerzo, y probablemente tendremos que ajustar la forma como trabajamos, porque, ok, si yo tengo 10 horas para hacer algo, no es lo mismo que me dicen, oye, Hugo, ahora lo vas a hacer, lo tienes que entregar en 6 horas. Entonces ya yo empiezo a optimizar mi tiempo también, pero un trabajo conjunto de medir procesos, como dice Alex, y las tareas de cada cargo, las funciones, este, los procesos, esa parte es muy importante. Nosotros en los estudios siempre le damos mucho peso a analizar los procesos para ver qué desperdicio hay en los procesos. Bueno, y cuando Señora uno habla Nete, también, ahí no. no, Cuando adelante, uno habla Felipe, también adelante. cuando uno dice reducir una hora, la verdad es que no sé si va a tener medida a menos que sea un trabajo muy repetitivo y que esté muy estructurado. Pero cuando tenemos en las partes más administrativas, reducir una hora en una semana, yo creo que prácticamente no se va a notar. A lo mejor cuando ya lleguemos a las 5 horas, iba a ser más notorio. Y ahí es donde también, no solo entre el cambio cultural de que la gente sea más eficiente, que se preocupe más de los temas, de repente vamos a tener que empezar a mirar los perfiles, lo que tenemos también, los que están haciendo esto en este minuto. A lo mejor para lo que tenemos y el tiempo que tenemos es suficiente, pero a lo mejor en algún minuto vamos a tener que cambiar perfiles porque en realidad no sabía trabajar de cierta manera, no sabía trabajar con, no sé, cuando uno hace de repente reportes, cosas por el estilo, a veces son muy manuales, tenemos que pasar a automatizar, ni siquiera pensar en inteligencia artificial ni cosas tan elevadas, pero cosas simples como esas. A veces no tenemos a las personas correctas dentro de la organización. Entonces, uno tiene medidas para bajar los horarios, yo creo que tiene toda una cosa, pero también vamos a tener que empezar a mirar los perfiles que tenemos dentro de la organización, cumplen o no cumplen. Por eso también es bien cercano este trabajo con los líderes, toda esta parte de gestión del cambio, qué tipo de líderes tenemos, si están o no preparados. Va todo bien de la mano, o sea, más allá de aplicar cualquier estrategia, porque uno puede copiarla cualquier compañía. Uno dice, oye, a una compañía bajó todas las horas, hicieron todas estas medidas. Sí, pero a nosotros no nos sirve, a nosotros no nos queda. Por eso hay que mirar estas tendencias y empezar a hacer adaptaciones acá a nuestra realidad. De ahí es donde hay que empezar a jugar con eso. Y bueno, a lo mejor algunos, lo que les decía, va a ser capacitar gente para que mejore su productividad y a otros va a ser invitarlos a salir porque necesitamos otros perfiles. Entonces también hay que estar atentos en ese tipo de cosas y el recurso humano ahí es vital.
Gracias, Felipe. Vamos a un momentico, un paréntesis, vamos a lanzar como una mini encuesta, ya que varios de los que están conectados hoy no llenaron ese estudio que se hizo en ACRIP. Son, la pregunta es, ¿cuántas horas a la semana están trabajando en tu organización el día de hoy? Por favor, para que la contesten, no, acabo de lanzar y seguimos. Qué pena, entonces pueden responder todos. Aquí dice, ¿hay algún formato o ejemplo descriptivo de cargo de resultados que nos puedan compartir para Por tener resultados. como guía, por favor? Eso sí es, Por resultados. Alexis, son los, Ya aplicaste la encuesta, Pilar. Vamos a esperar. No. Ok. nos, Fíjense bien. eh, Cuando hablamos del tema de las estrategias, fíjense bien que la principal estrategia que habían seleccionado también había sido uno de los del tema cultural. Entonces siempre es recomendable trabajar lo que dijo Felipe, el tema cultural. Hay otro tema también que Felipe mencionó muy interesante, el tema del liderazgo. ¿Qué clase de líderes o al menos de supervisores tienen dentro de su organización? Ese tema también es fundamental que lo trabajen. ¿Por qué? Porque si tienen un líder que no deja hacer el trabajo a su equipo, entonces siempre va a estar sobrecargado de trabajo y así trabajen 100 horas a la semana, no van a poder cumplir con el objetivo propuesto. Entonces creo que eso también es fundamental como una recomendación, una estrategia que puedan implementar. ¿Qué tipo de liderazgo tengo? Y si es un liderazgo orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Sí, eso es cierto y aquí sumándome a la conversación, yo creo, y lo que hemos visto por lo menos en la CRIP con algunos de los afiliados, con varios de los afiliados es, primero, tener un buen perfil sociodemográfico de los colaboradores, esto pues llamado a veces People Analytics, que si tenemos la tecnología adecuada, maravilloso, si no, con un simple forms donde podamos determinar qué población tenemos, dónde viven, cuánto se demoran, cómo está conformado su núcleo familiar. Incluso pueden ser estrategias para poder implementar una jornada, digamos, una jornada que haga más sentido a la organización y a los funcionarios. Y otro tema que también hemos visto es tener muy claro cuáles son los costos. He visto algunas preguntas frente al incremento de horas extras y quizás sí, pero es importante saber cuánto es el costo que se va a incrementar con la reducción de jornada laboral. Tentativamente esto nos puede servir incluso para saber si necesitamos más mano de obra o cuánto impacta, digamos, eso en el resultado de los negocios y empezar a ajustar todos los temas de productividad de los que habla Alexis, Felipe y Hugo. Entonces, pues también como parte de las recomendaciones en estas implementaciones de ley de reducción de jornada laboral. gracias, Julián. A ver, Felipe, acá te hace una pregunta. Si la evaluación de desempeño para verificar la producción de un cargo la ligan al ajuste salarial, ¿es recomendable? Me pregunta Luz Marina. Si la evaluación de desempeño para verificar la producción de un cargo se elija al ajuste salarial. ¿Estás muteado? Sí. El mundo ideal es que ojalá no estuviera conectado de repente directamente con el tema de los incrementos salariales, porque a veces juegan con esas cosas los mismos líderes. O sea, te trato de evaluar no tan mal para que no perjudicarte tanto, pero lo hiciste mal. Entonces, a veces, ojalá uno pudiera tener como más separados esos dos mundos, lo que es como de la opción más a lo mejor más de competencia, de indicadores duros que estén ahí, a lo mejor para el pago del bono, ese tipo de cosas. Pero ojalá poder tenerlos más separados. No siempre se puede. Gracias. Acá nos dicen con la reducción de la jornada laboral, ya no se debe dar el día de la familia o aún se debe dar. Mira, una vez alcanzadas las 42 horas semanales, es decir, a partir del 16 de julio del año 2026, porque este año deberían las empresas llegar o deben llegar es a las 44 horas, las empresas sí quedan exoneradas de otorgar el Día de la Familia, ¿no? Sin embargo, pueden aplicarlo, obviamente ya como un beneficio de forma voluntaria,
¿ok? Ya ustedes deciden, mira, puedo aplicarlo ya como algo voluntario o mantenerlo como un beneficio, ¿no? Aquí nos dicen que qué recomendaciones nos darían en el sector gastronómico de restaurantes en la reducción de horas. Ahí es difícil. Mira, bueno, allí vas a tener que analizar eso, si cuentas, analizar muy bien tu headcount, si cuentas con el personal, ¿ok? La cantidad del personal necesario para poder ejecutar tu operación. Sabemos que en el tema de los restaurantes, pues hay unas horas picos, que por lo general son las horas al mediodía y después en la noche, ¿ok? Pero yo por lo menos algo que siempre sugiero cuando he trabajado con este sector, es a lo mejor puedes contratar personal, no la jornada completa, sino medio tiempo. Entonces, mira, sabemos que la mayoría de los clientes vienen en la noche, bueno, contratas personal a lo mejor media jornada laboral, ¿no? Sí, eso es muy interesante lo que dices, Alexis. Y los sectores que más hemos visto que han tenido este reto son los de servicio, bares, restaurantes, hoteles, vigilancia, donde han sido, digamos que, muy creativos a la hora de la implementación. Sin duda alguna, pues hay un tema de costos, como lo dije hace un momento, que tienen que revisar y empezar a adoptar incluso a partir de la data, como los turnos, como según el comportamiento de su cliente, del producto pueden empezar a acomodar los headcounts de tal forma que la productividad no baje y bueno, los costos no impacten tanto. A veces es importante en estos casos que está mencionando Alexis y Julián, hacer estudios de benchmarking, o sea, digamos, oye, ¿qué está haciendo el resto o un grupo importante de empresas del mismo sector? Porque a veces allí surgen ideas que otros están haciendo y son novedosas y se pueden implementar entonces en tu negocio, en tu organización. Alexis, ¿qué sanción? Ay, me perdió. Dice que qué sanción nos dan a las personas que no, a las empresas que no han llegado a las 44 horas. ¿Qué sanciones o medidas existen hoy si una empresa no ha realizado reducción? Miren, bueno, en ACRIP no investigamos ese tema, ¿ok? No preguntamos ese tema de las sanciones. Creemos que las organizaciones, o sea, nosotros siempre que hacemos investigación lo vemos en términos positivos, ¿ok? Realmente pues pensamos que todas las organizaciones van a llegar a cumplir la ley, ¿no? Entonces ya creo que eso tendrías que consultarlo con el consultor jurídico, ¿ok? Con el abogado de la compañía, el abogado laboral. ¿Qué pasa si no cumples Sí, con el tema de la jornada, ¿no? Pero sí hablándolo como desde profesional de recursos humanos, mira, si no cumples con la jornada, pues hay sanciones. internamente puedes hacer que la gente se te moleste y disminuya tu clima o se empeore tu clima organizacional. Entonces, yo creo que, miren, más allá de que sea una ley, como dijo Felipe, tienen ustedes que analizar internamente cuántas horas, pues obviamente cumpliendo el marco jurídico, pero cuántas horas necesito yo trabajar para cumplir con esa planificación estratégica que me había trazado, ¿no? ¿Mm? ¿Y qué estrategias exitosas han implementado las empresas del sector manufacturero que deben operar las 24 horas del día, anteriormente turnos rotativos de 8 horas? ¿O qué recomendaciones tienen ustedes? Mira, recomendaciones, siempre la que hemos dicho, ¿no? O sea, implementar tu planificación estratégica, tu estructura organizacional, tu estructura de cargos y siempre analizar bien el tema de tu headcount, de tu nómina, de la cantidad del personal que tienes. También hay otro tema que por ahí lo vi está interesante, el tema de la capacitación. No se trata de dar horas de capacitación, la pregunta es, ¿tu personal tiene el conocimiento, ok? El conocimiento teórico-práctico necesario para llevar a cabo las finalidades que le exige su cargo? ¿O resulta que hay un gap entre lo que el cargo le exige y el conocimiento de la persona? Esa pregunta es clave que se la hagan, ¿ok? Porque pudiera ser que haya personas que realmente están fallando, ¿ok? En la consecución de los resultados
porque simplemente no tienen ese conocimiento necesario, ¿no? ¿No? Gracias. Y en manufactura hay momentos que irremediablemente vas a tener que revisar la jornada, porque si hay un límite, entonces, y trabajas, es una operación continua, entonces a lo mejor no vas a poder con la jornada que tienes actualmente, y si se reduce, no vas a poder cubrirla. Entonces, normalmente esas actividades no es que paran la maquinaria 4 horas. Una mina no se para porque son procesos continuos. Una operación petrolera no se puede parar. Oye, vamos a parar un taladro 4 horas. No, eso no. Solamente se para para mantenimiento o si hay una falla. Entonces, habrá que revisar irremediablemente, como digo, las, las jornadas y los turnos que tiene. Si tienes que implementar un nuevo turno. Es cierto, es cierto. Y viendo también el contexto de las preguntas, tienen también mucho contenido jurídico. Yo creo que también valdría la pena en una segunda instancia revisar por qué no es de ACRIP, qué componentes también jurídicos para poder dar cumplimiento. Más allá de lo que decía Alexis, de cumplir la norma es también ver esto también cómo lo podemos usar como un elemento o una palanca de fidelización del talento. El tema del Día de la Familia, viernes hasta mediodía, bueno, dependiendo, digamos, el sector y los headcounts que los permitan. Entonces creo que déjenos esa tarea y quizás hacemos una segunda cápsula con temas jurídicos. No sé, Pili, si tenemos las respuestas del sondeo chiquitico que hicimos y sobre eso ya como para analizar y Sí, cerrar. vale, sí, señor, pero aquí lo... Recuerden que en el chat está el nombre, los números para contacto, para cualquier otra pregunta que tengan adicional, pues nos las pueden hacer. Voy a... Muy Aquí tenemos, interesante. Pili, que también decían en el chat que, bueno, hay empresas que tienen implementado menos de 40 horas, maravilloso. esa sí está buenísima, que me contraten. No, mentiras, no me voy de aquí. Listo, aquí en el resultado nos quedamos debiendo menos de 42 horas, pero tenemos en 46 horas el 63% de las empresas están todavía trabajando 46 horas, el 17% 45 horas, 44 horas, el 14% ninguna empresa está trabajando 43 horas y el 6% 42 horas. O sea, de la muestra de los que contestaron 111 personas, la muestra ya el 6% ya llegaron a las 42 horas y el 63% seguimos con las 46 horas. Listo, yo les voy a enviar este resultado de todos modos en en las memorias. Recuerden que apenas tengamos el video en el enlace de YouTube, yo les envío las memorias al correo registrado. ¿Listo? Les tenemos una última invitación que la tiene Alexis. Le voy a dar la palabra a Alexis nuevamente para algo importante que tenemos en la federación. Alexis, Bueno, estimado equipo, fíjense bien, como les comenté al inicio, nuestro objetivo estratégico es ser tanque de pensamiento, ¿no? ¿Ok? Poderle ofrecer a la comunidad, ¿ok? Información válida y confiable sobre cómo se está comportando el mercado laboral. En este caso, quiero invitarlos a participar en la investigación nacional de salarios y beneficios. ¿Ok? La investigación este año cumple medio siglo, 50 años. O sea, CRIP tiene ya 50 años ofreciéndole al mercado, ¿ok? A la comunidad empresarial, información sobre cómo se está comportando el mercado laboral colombiano a nivel tanto de sueldo como de beneficios. Entonces, quiero invitarlos a participar. ¿Ok? La investigación cuenta con un 100% de confidencialidad de la data salarial, ¿ok? De cada empresa, porque nosotros transformamos esa data en información salarial del mercado, que es lo que presentamos. Entonces, creo que es una gran oportunidad, ¿ok? Para que ustedes conozcan cómo está ese mercado y sepan qué tan competitivos son a nivel salarial. ¿Ok? Entonces, aquí incluso les hago esta pregunta. ¿Están satisfechos con el sistema de remuneración que tienen actualmente implementadas sus empresas? Entonces, aquí mediante esta investigación podrán conocerlo. Ya Paola por acá les debe dejar el link
¿ok? Claro, Tenemos ujú. para las empresas, ahí se pueden registrar. Ese link lo recibo yo directamente y entonces yo los estaría contactando para agendar una cita, ¿ok? Y explicarles todo este tema, asesorarlos sobre cómo diligenciar toda esta data salarial. Gracias, Después, Alex. obviamente, el gran beneficio es que nosotros entregamos esos resultados y ahí vamos a hacer una presentación presencial virtual sobre esto, cómo se está comportando el mercado a nivel salario y beneficios. Entonces, son cordialmente invitados, los esperamos. Gracias, Alexis. También queremos contarle, como vemos aquí, llevamos 50 años haciendo esta investigación. Por eso los socios de la federación de la plataforma, para celebrar, estamos entregándole a todos los afiliados de los capítulos, tanto Región Central, Atlántico, Bolívar, Valle, Santander, ese eje cafetero, a todos los afiliados, a toda la comunidad afiliada, recuerden, el acceso a la plataforma salarial está en 1.500.000 más IVA. Entonces, tenemos este precio especial, tarifa únicamente por los 50 años. ¿Qué reciben cuando ustedes hacen el pago único al año de 1.500.000? Un informe, el informe de compensación total por cargo, que lleva salario básico, garantizado, variable, beneficios y compensación total, el informe salarial por sector y comparación remuneración por ciudad. Antes ustedes, si se acuerdan, los afiliados pues, tenían un precio más o menos de 5 millones de pesos, pero hoy para celebrar estamos lanzando este precio, 1.500.000 más IVA. Los no afiliados van a tener acceso en 6.525.000 más IVA y para adquirir la CRIP Salarios más la información de nuestro aliado comercial que tiene información LATAM, para los afiliados está en un valor de 4 millones de pesos y los no afiliados con 7.890.000 más IVA. Cualquier cosa, y en el chat les dejé mi teléfono si les interesa. Igual con las memorias les estaremos enviando la propuesta comercial para que también puedan adquirir esta valiosa información, esta plataforma. Y recordarles que desde ACRI, nuestro equipo, tenemos soluciones empresariales, hacemos análisis y diseño organizacional, análisis y diseño de cargos, valoración de cargos, estudios de equidad, estudios de competitividad, beneficio y salario emocional, diseño de estructura salarial, diseño de política salarial, el estudio de cargas laborales y los estudios de coyuntura laboral. Entonces, recuerda, si la organización tiene alguna necesidad de este tipo, me pueden contactar y agendamos una reunión con el especialista encargado según este tema. Que nuevamente queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Ya cumplimos la horita, los dejamos para que terminen las labores y de aquí al viernes más o menos les estaremos enviando las memorias a sus correos. Muchas gracias, todo equipo, muchas gracias por la compañía. Feliz día a todos, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, gracias por participar y bueno, felicidades a las empresas que ya están trabajando 42 horas.